Buenos días, profesora. Esta es la introducción al video del track del 29 y los felices años 20, hecho por todo el grado noveno. Bueno, en este video se habla un poco sobre el track del 29 y los felices años 20. Espero disfrutes el video con mucho amor y cariño, todos los estudiantes de grado noveno. Hola, mi nombre es Valentina Arias Navas y hoy les voy a hablar sobre qué es una crisis económica y una depresión económica. Le llamamos crisis económica, en otras palabras, es la parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía, es decir, sería un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica. Una depresión económica se llama así de la fase subsiguiente a la crisis y que según la mayoría de las teorías económicas es consecuencia de una caída de la demanda y se manifiesta con una disminución de la inversión y de los salarios, lo cual reduce la capacidad adquisitiva y por tanto el nivel de consumo. Acá les voy a hablar sobre el contexto. Luego de una década de crecimiento económico y desarrollo industrial, la economía de Estados Unidos sufrió una profunda crisis. En octubre de 1929 quebró la bolsa de Nueva York y la depresión económica producida por la crisis en la década siguiente sería conocida como la Gran Depresión, un periodo caracterizado por el crecimiento del desempleo y el cierre de miles de bancos. La crisis afectó de manera diferente al resto del mundo, pero nadie permaneció indiferente ante ella. Los antecedentes fueron que durante la década de 1920 la economía de Estados Unidos fue considerada una época de prosperidad ilimitada. Esto se ve reflejado claramente luego de la Primera Guerra Mundial, periodo en el cual se vio un crecimiento permanente asociado a la economía norteamericana. La felicidad se manifestaba en el consumo de bienes suntuarios a los cuales accedía la mayor parte de la población mediante el crédito. A este periodo se le conoce como los locos años 20. ¿Cómo fue la economía en los años 20? En esta década, debido a la fuerte producción industrial, existe sobreproducción de bienes, es decir, se producen más bienes de los que se venden. Lo anterior ocasiona una baja sostenida de los precios o deflación por aumento de la oferta. Gran parte de la bonanza económica se sostenía en la especulación financiera que se desarrolla en el mercado bursátil a través de la venta de acciones de empresas en la bolsa. Se desarrolló un acceso masivo al crédito para promover la compra de productos por parte de los consumidores. A fines de la década de 1920 se evidencia estancamiento de algunos sectores productivos como los ferrocarriles y la agricultura, entre otros. El mercado no se encontraba regulado por el Estado y solo participaban privados. Muchas gracias. Desarrollo de la crisis de 1929. Durante la década de los 20, los norteamericanos vivieron una época dorada. La gente tenía acceso a muchos productos y millones de pequeños ahorradores invirtieron en la bolsa de Nueva York. Era el centro de la economía mundial, pero en 1928 tuvieron una sobreprotección porque el crecimiento fue acelerado. Con un aspecto al respecto del mundo, así que no podían vender sus productos. Todos pedían créditos para comprar acciones, pero estas perdían valor y no era el valor real de las empresas. El jueves 24 de octubre de 1929, se acabaron de golpe los sueños de muchos norteamericanos, el crack del 29. Esa mañana, más de 13 millones de títulos que cotizaban en baja no encontraron compradores y ocasionaron la ruina de miles de inversores. La gente encontró en pánico y quienes poseían depósitos en cuentas bancarias corrieron al retirarlo, pero fue tal la avalancha que los bancos no eran capaces de hacer frente. La bolsa perdió más de 30 millones de dólares, una cifra veces mayor que el presupuesto de los Estados Unidos. Esos 3 días se conocen como el jueves y el lunes, martes negros, y dio inicio de una crisis económica que afectó todo el mundo. Como
consecuencias de los años. La manufactura se redujo, ya no había producción. El desempleo aumentó demasiado. 6 meses después, los desempleados se habían más, de, más que duplicado a 3 millones. Todo era incertidumbre económica. Hubo pobreza y desigualdad, trabajadores vagabundos, ausencia de créditos, quiebras bancarias. Se cerraron empresas por falta de liquidez. Hubo ruina de inversores. Surgen nuevas ideologías nacionalistas y totalitarias. Se desarrollaron varias manifestaciones sociales. La crisis que impactó mundialmente. A nivel mundial. Y pues algunas de las consecuencias que dejó fue el cierre de muchas empresas y fábricas también, esto generando una gran cantidad de desempleo, y esto pues debido al hundimiento de la bolsa de valores. Pues el hundimiento de la bolsa de valores también generó el cierre de muchos bancos, y esto generando una gran pérdida de dinero y dejando en la ruina a muchos de los clientes de estos bancos. Pues por otro lado, también en el campo, y debido a la superproducción que se estaba dando y los precios habían bajado drásticamente, esto dejando pues bastante mal a los campesinos, ya que pues estaban siendo ahogados por pues las hipotecas y los préstamos. Pues esto sería todo, y serían algunas de las consecuencias como más relevantes, y pues espero que les haya gustado. Voy a hablar sobre el sistema económico mixto en Estados Unidos. Y bueno, primero, el sistema económico mixto es una organización de economía en el que se combina la actividad del sector público, que actúa como un regulador, y pues también como un corrector del primero. Bueno, algunas de las cosas importantes que pasaron en este periodo de tiempo fue que uno de los impactos de la crisis fueron múltiples, pero en el ámbito político ideológico, el más relevante fue el reemplazo del liberalismo económico. También otra de las cosas que se produjo fue que la crisis provocó un descrédito del sistema capitalista y su modelo político. Bueno, pues a continuación también dejaremos unas imágenes sobre esto para que se entienda mejor. Y bueno, esto fue un poco sobre el sistema mixto. Gracias. Responde a hablar de los efectos de el crack de 1929, ya que hubieron, pues obviamente con eso hubieron varias consecuencias. Por ejemplo, una de ellas fue que los bancos comenzaron a quedarse sin dinero y que una parte de los estadounidenses comenzaron a pues quedarse en desempleo. Una afectación económica grande, y comenzaron a cerrar varios lugares al ver que pues no se podían sostener. Entonces eso también fue como el comienzo de la Gran Depresión. También como que hubieron manifestaciones sociales y varias discordias de parte de la gente, ya que pues era un problema económico y un problema laboral un poco molesto para la clase obrera de la época. Acerca de la crisis económica surgida de la crisis sanitaria del producto de COVID-19. Bueno, ¿de qué trata esta crisis? La crisis económica del coronavirus es producto de varias causas, no todas imprevisiblemente y no todas relacionadas con el COVID-19.
En primer lugar, tenemos un shock simultáneo en la oferta y la demanda. Las cuarentenas han dejado en casa tanto a trabajadores como a consumidores, generando un formidable efecto dominado en toda la economía. En el pasado mes de octubre, el desempleo en Colombia llegó a niveles del 20%, lo cual se traduce en más 4,5 millones de personas han dejado sus puestos gracias al desempleo, porque han tenido que reducir la plata y todo lo que viene siendo con pagos y porque no tienen cómo pagarles a los empleados. Finalmente, la tasa de desempleo en el trimestre móvil desde diciembre del 2020 y febrero del 2021 llegó al 17,8% para un total nacional y del 17,7% para las 13 ciudades principales. Soy Francisco Yepes y espero que les haya gustado mi explicación acerca de la crisis económica debido al COVID-19. Muchas gracias y hasta la próxima. Se prevé que en 2020 la pobreza extrema mundial aumentará por primera vez en más de 20 años. Como resultado de las perturbaciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y agravadas por las fuerzas de los conflictos y el cambio climático, que ya estaban desacelerando los avances en la reducción de la pobreza. Yo voy a empezar hablando de qué fue el crack del 29. El crack del 29 fue una de las mayores crisis más conocidas que estalló el 24 de octubre de 1919. En esta fecha, la bolsa de Wall Street sufrió una caída en sus precios. Esto provocó la ruina de muchos inversores, tanto grandes hombres de negocio como pequeños accionistas. Y también provocó el cierre de empresas y bancos. Esto conllevó al paro de millones de ciudadanos. El problema no solo se quedó en New York, sino que se trasladó a muchos países del mundo como un efecto dominó. Esto afectó tanto a países desarrollados como países que estaban en proceso de desarrollo. Uno de los más afectados fue Europa, ya que Europa estaba saliendo de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Entonces, con este evento, su situación empeoró. Lo que comenzó como un simple descenso de las cotizaciones de la bolsa de New York en otoño de 1929 se convirtió en poco tiempo en la mayor crisis de la historia del capitalismo. Gracias. Después de los sucesos del crack del 29, el presidente Franklin D. Roosevelt empezó a implementar medidas conocidas como el New Deal. Estas medidas tenían como objetivo recuperar el poder económico que Estados Unidos había perdido después de este evento. Muchas de estas medidas eran ayudar a los bancos mediante participación en su capital, devaluación del dólar con el objetivo de crear inflación, descenso de producción de los agricultores para aumentar el precio de los productos, aumento de salarios y disminución de las horas de trabajo, inversiones en obras públicas, entre otros. Este proyecto como esta iniciativa conocida como el New Deal ayudó a Franklin D. Roosevelt a recuperar esa economía que había perdido el país. Hablar de los cambios sociales y el impacto que tuvo el crack del 29. El cambio social más considerable fue el crecimiento del paro a nivel mundial. Los números de desempleados se cuentan en 40 millones y los que conservaron su trabajo sufrieron importantes recortes en su salario. Los niveles de bienestar por Estados Unidos alcanzados en la década de los 20 se redujeron considerablemente, y en Europa, en especial Alemania, en plena recuperación de postguerra, los números de desempleados volvieron
volvieron a subir considerablemente por el cierre de empresas. El crack del 29 fue la mayor caída del mercado de valores de la bolsa estadounidense en toda la historia, lo cual afectó no solamente a Estados Unidos, sino que también a otros países, causando una gran crisis económica a largo plazo. ¿Por qué se desencadenó la crisis? La sobreproducción y el subconsumo. Se dio un aumento de la producción, sin embargo, el consumo no creció a su vez, por lo que había un exceso de producción. También la crisis en Europa tras la Primera Guerra Mundial hizo que este conflicto bélico ocasionara bastantes problemas económicos y sociales, además también en toda Europa. Por lo que Estados Unidos simplemente perdió a un montón de sus compradores y finalmente no le fue muy bien. Luego la especulación, ¿no? Las acciones se adquirían a muy bajo precio y después se vendían en cuanto se aumentaba el valor de estas acciones. Esto provocó una crecida artificial de la bolsa, causando un desajuste entre la bolsa y la economía real. Luego también, además, los créditos de los bancos se conseguían de una forma súper fácil y se usaban para comprar acciones, por lo que se producían en ocasiones grandes deudas y la gente no tenía cómo pagarlas, ¿no? Porque finalmente la economía estaba, pero lamentable. Además de también unas pequeñas causas como el cierre de numerosas empresas por razón de la guerra mundial, la ruina de bancos y clientes, la bajada de precios en los productos por la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos. Básicamente no tenían cómo pagar las cosas, entonces no podían comprar nada. El proteccionismo de muchos países, la reducción, o sea, básicamente la reducción de acuerdos comerciales. Y por último, pero no menos importante, el aumento del desempleo por la crisis en las empresas, ¿no? Como muchas cerraron, pues menos trabajo había. Hoy les voy a hablar sobre el crack bursátil o los cracks bursátiles. Entonces, el crack bursátil es una caída vertiginosa de las cotizaciones en la mayoría de los valores de una o varias bolsas durante un corto periodo de tiempo. El término crack proviene del alemán crash y este empezó a utilizarse después de las caídas bursátiles de 1873 en Viena. En inglés, el término crash se popularizó gracias al conocido Jueves Negro de la Bolsa de Nueva York, el 24 de octubre de 1929. Los cracks bursátiles o el crack bursátil se caracterizan por una reacción de pánico entre los accionistas. En este se producen órdenes de venta masiva a la vez que se paralizan las compras de acciones ante la perspectiva de nuevas bajas en el mercado de valores. Este efecto de desplome masivo se ve retroalimentado por los sistemas informáticos, que cursan órdenes de venta automáticas cuando los precios de las acciones sobrepasan determinados límites preestablecidos. El estado anímico de los inversores acentúa la rapidez de estos fenómenos al actuar de forma impulsiva, queriendo salir del mercado lo más rápido posible. Gracias. Los locos años 20, antes. Como tal, nacen precisamente en Estados Unidos como consecuencia directa de la bonanza económica luego de la Primera Guerra Mundial y se extiende al resto de Europa a partir de 1922 a 1924, cuando el fantasma de la guerra se había alejado y se iniciaba el periodo de reconstrucción. El fenómeno, que supuso un gran y expansivo ciclo de prosperidad, generó una burbuja especulativa, finalizada brutalmente con la crisis de octubre de 1922, el Jueves Negro, que hizo estallar una profunda depresión económica. Sea como fuere, el auge estadounidense contrastaba con la realidad europea durante los primeros años de la década. La sensación de bienestar influyó de tal manera que millones de familias comunes y corrientes, una vez consolidada su situación laboral, comenzaron a acceder a nuevas propiedades, automóviles, alimentos y otros productos hasta entonces enfocados a clases más adineradas. Se estableció entonces una idea aparente de estabilidad y calma social, que intentó fomentar la igualdad de oportunidades y libertades. El American Way of Life, el estilo de vida americano, significó una vida centrada en la abundancia, el éxito, la mejora de la posición social y económica, prosperidad, autoestima y liberación. Una burbuja especulativa es lo mismo
que una burbuja financiera. Esto es un fenómeno que se produce en los mercados caracterizado por una subida normal, incontrolada y prolongada del precio de un activo o un producto, de tal forma que dicho precio se aleja cada vez más de su valor real. Muy velozmente, el American Way of Life se convirtió en un modelo a imitar para el resto de los países, promoviendo mejores condiciones de vida y un aumento en la compra de artículos que ahora se popularizaban, como el automóvil, teléfonos y los electrodomésticos. Así la venta de estos productos crecía de forma imparable gracias a la publicidad dirigida a la población cada vez más amplia que veía en estas formas de vida, tanto una necesidad como una comodidad. El consumismo se instalaba entonces gracias a esta publicidad difundida a través de la radio, la televisión, los diarios, las revistas y manifestaciones artísticas que durante esta década tuvieron una gran popularidad, como la música, el cine, el teatro y la literatura. Espero que les haya gustado y hayan entendido. Muchas gracias. El Jueves Negro tuvo lugar el 24 de octubre de 1929, día en el que dio comienzo la caída de la Bolsa de Nueva York, el crack del 29 y la Gran Depresión. El desplome de la Bolsa de Nueva York o el Jueves Negro produjo una situación de verdadero pánico y provocó una posterior crisis bancaria en los Estados Unidos. Todo el mundo empezó a salir a las calles a ver qué estaba pasando y la gente quería vender sus acciones el desespero fue tal que llegaron a vender paquetes de sus acciones por 1/3 del precio que tenían antes. Habían rumores de suicidios, gente tirándose de rascacielos y la policía tuvo que intervenir para que no hubieran disturbios. Para el mediodía, los principales jefes de los bancos se reunieron para intentar solucionar el caos que estaba ocurriendo con la bolsa. Entre ellos estaban Thomas W. Lamont como representante de la JP Morgan Chase y Albert J. Wiggin, representante del Chase National Bank. Para combatir esta caída inyectaron dinero en acciones que se suponía eran fiables y al final lograron que estas acciones subieran de precio. Estas acciones empezaron a subir y el periódico redactaba: la crisis de la bolsa ha pasado. Tras una pequeña subida el viernes y luego otra más el lunes, llegamos al martes 29 de octubre de 1929, más conocido como el Martes Negro o el crack del 29. Y este día la bolsa cayó más que ninguna otra jornada. Millones de personas quedaron arruinadas y los bancos no se salvaron de esto al no poder tener de vuelta el dinero que prestaron a los ciudadanos. Esta caída llegó hasta enero del siguiente año. Muchas fábricas cerraron después de esto y la gente empezó a guardar el dinero bajo los colchones y empezaron a aparecer barrios de chabolas por todo el país. Y como normalmente pasa, esta crisis llegó a Sudamérica, Europa e incluso Australia. El crack de Wall Street no fue la causa de la Gran Depresión, pero sí marcó su inicio. Fue el equivalente de un ataque al corazón sufrido por alguien con presión arterial alta. La economía tenía una condición preexistente, una debilidad subyacente por su cuidado posterior, tal como lo administró o no el presidente Herbert Hoover. Fue insuficiente. El presidente republicano era reacio a que el gobierno entrara en las crisis, creyendo que una postura más laissez alentaría a las empresas y a los bancos a enderezar la economía. Su carácter reservado no ayudó a su argumento y fue ridiculizado por parecer que no le importaba lo suficiente a sus conciudadanos. Aquellos golpeados con más fuerza por la Gran Depresión, cuyas casas fueron embargadas, vivían en barrios marginales, que los críticos del presidente apodaron Hoover Barrios. No fue una sorpresa que en las elecciones presidenciales de 1932 Hoover fuera destituido de su cargo. Su sucesor, el demócrata Franklin D. Roosevelt, ganó con el 57% del voto popular, el mandato que le concedió su fuerte victoria junto con las grandes mayorías que obtuvieron los demócratas en ambas cámaras del Congreso. Permitieron que valiente lucha contra la difícil situación del país. Después del fracaso de Hoover, el clamor público para que interviniera el gobierno fue ensordecedor. En su toma de posesión Una pregunta muy importante es ¿por qué se desencadenó la crisis? Como se ha explicado, los economistas tienen distintas opiniones sobre el crack del 29, desencadenó o no la posterior crisis económica.
Sin embargo, algunas causas que llevaron a la caída de la bolsa pueden explicar la posterior crisis, que a continuación se las voy a contar. Primero, la sobreproducción y subconsumo. Segundo, crisis en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Tercero, la especulación. Cuarto, los créditos de los bancos. Estas causas dieron lugar al crack del 29 y pudieron proporcionar ese desajuste económico que llevaron a la crisis. Sin embargo, el crack del 29 también trajo consigo consecuencias que pueden explicar este deterioro económico en el país estadounidense y también en Europa. Entre las consecuencias que se dieron por la caída de la bolsa estadounidense y que se pudieron afectar a la situación económica posteriormente están el cierre de numerosas empresas, ruina de bancos y clientes, bajada de precio de los productos, proteccionismo de muchos países y el aumento al desempleo. Bueno, respecto a las consecuencias económicas, este fue muy grave ya que muchos bancos y muchas empresas debido pues a esto tuvieron que cerrar después del desplome de la bolsa, ya que quebraron por completo. Además, la bajada de precios por la sobreproducción, unido a que había menos consumo por la gente que había perdido poder adquisitivo, hicieron que muchos negocios fueran inviables. Por otro lado, tenemos las consecuencias sociales y políticas. La pobreza creció muchísimo debido a sobre todo a la gran tasa de desempleo, unido a esto, más delincuencia. Bueno, la Bolsa de New York de 1929 desarrollaba un papel muy importante en el mercado de valores. En el mercado los precios se desplomaban y esto generaba una gran preocupación para los ejecutivos, el gran jueves negro. En el mercado de valores las personas ya no querían comprar, sino todo lo contrario, querían vender. En ese entonces la bolsa solo era manejada por las personas expertas y era totalmente restringida al público. Se acomodaba como un mercado competitivo rigiéndose a las leyes de oferta y demanda. Gracias a esto, el mercado especulativo se abrió a todo el mundo. Se actualizaban los valores a cada minuto y era necesario acudir para comprar o vender. En la bolsa se manejaba el dinero por distintas formas, como por ejemplo bonos financieros, acciones, contratos y muchos otros. En la bolsa de valores se manejaban los precios de cada producto del mercado y se miraba cuánto dinero se ganaba a partir de cada uno de estos. La bolsa de valores solo recibía los dígitos de los productos de los compradores, vendedores y cuando un nuevo producto salía a la venta. En esta bolsa las personas compraban o vendían acciones. El precio lo fijaba el mercado de valores. Se realizaban ofertas para los compradores y vendedores y cada persona decidía si quería aceptar la oferta o por el otro lado rechazarla. Pero generalmente las personas compraban para poder vender después el producto a un precio mucho más alto, pero esto no resultaba casi siempre y por eso las personas terminaban viviendo totalmente endeudadas o viviendo sobre sus poderes adecuados. En la bolsa de valores era importante que la información estuviera siempre actualizada. El objetivo principal era que los inversores, las personas que iban a invertir, analizaran si los productos que estaban en oferta eran convenientes a los intereses o no. La calidad o viabilidad de las ofertas podían variar en cada jornada, ya que estas no eran totalmente fijas. Cuando se compraban acciones en la bolsa, se tenía la posibilidad de vender las acciones en un futuro muy cercano. La información tenía que estar actualizada siempre, en cada momento, para que las personas que quisieran comprar las acciones lo pudieran hacer con la mayor información posible y no tuvieran algún percance con esta. Esta funcionaba como un gran mercado en donde se compraba y se vendían acciones cada día y casi a cualquier hora. La bolsa de valores de 1929 funcionaba bajo la dinámica del mercado, en el cual los oferentes y demandantes hacían fluir todos los precios. Entonces se podía llegar a concluir que la bolsa del crack del 29 de 1929 funcionaba para invertir, comprar, vender y ganar dinero o productos a cada momento o cuando se invertía en ella. Y su proceso era manejar los dígitos y valores de cada producto u oferta que saliera al público y actualizarlos en cada momento para que así no se perdiera ningún valor en la bolsa. Bueno, muchas gracias, espero que esto les haya gustado. Bueno, los préstamos en la bolsa. Los préstamos en la bolsa en esta época se estaban disparando a grandes cantidades de dinero, ya que la economía subió bastante después de las guerras civiles. Esto hizo que la bolsa de valores de Londres se empezara a desplazar, se empezara a mover. Y así la bolsa de Nueva York empezó
con los mayores préstamos en movimientos económicos capitales de esa época. Se empezaron a pedir grandes cantidades de dinero para aumentar como la parte tecnológica y todo esto que ya vamos a explicar un poco más adelante. Los mayores movimientos se empezaron con grandes empresas, empezaron a pedir préstamos gigantes. ¿Cómo funciona el pedir préstamo a un banco? Pues tú le pides el préstamo al banco y dependiendo de qué tanto dinero pues te preste el banco, pides el préstamo, te va a dar unos intereses que tienes que ir pagando a cuotas o como pues lo firmes en el banco, como ese trato, ¿no? Para que pues haya como pues la legalidad del préstamo. Bueno, y como pues en ese momento la economía estaba muy alta, pues en Nueva York, pues los préstamos, los intereses de los préstamos no estaba tan alto. Entonces empezaron a pedir préstamos a grandes cantidades de dinero, gente con mucha capacidad de dinero, empresas muy grandes y personas de clase media empezaron también a pedir mucho dinero. Esto, pues, a esto se le llamó a los felices años 20. Los felices, pues, años 20 puedo mencionarte una frase muy importante que dijo Newton. Puedo calcular a la pulgada y al segundo las órbitas de los cuerpos celestes, pero soy absolutamente incapaz de predecir hasta dónde puede arrastrar las cotizaciones de la bolsa. Una magnitud histérica. A esto podemos entender que pues en esos instantes eran tan grandes las cantidades de dinero que eran muy complicadas de calcular por el ser humano. Y bueno, en estas épocas, como les comenté al inicio, pues ya se estaba dando un poco lo de empezar a aumentar en la parte tecnológica para la humanidad. Entonces, tanto como salud y tecnología querían empezar a producirse y querían empezar a aumentar como su rapidez, como su magnitud. Entonces esto hace que pues obviamente grandes empresas empiecen a adueñarse, como a pedir muchos préstamos, porque para aumentar, para tener que tener nuevas cosas más caras, cosas que cuestan mucho más. Entonces en ese momento la manera más fácil fue pedir préstamos y tal. Entonces como las empresas querían tener su puesto número uno en tecnología y también que los reconocieran porque tienen la medicina más nueva y todo esto, pues se empezaron a pedir muchos préstamos y esto hace que empiece a caer un poco la bolsa de Nueva York. La institución de bolsa de valores. De la manera complementaria en la economía de los países, esta intenta satisfacer tres grandes intereses. El de empresa, porque al colocar sus acciones en el mercado y ser adquiridas por el público, obtiene este financiamiento necesario para cumplir sus bienes y generar riqueza. El de los ahorradores, porque estos se convierten en inversores y pueden obtener beneficios, aunque también pueden no obtenerlos, ya que como cada inversión es un riesgo, gracias a los dividendos que aportan sus acciones. El Estado, porque también en la bolsa el Estado dispone un medio para financiarse y hacer frente al gasto público, así como adelantar obras nuevas y programas de alcance social. Los participantes de la bolsa básicamente son los demandantes de capital, empresas, organismos públicos y privados y otras entidades. Los ofrecentes de capital, ahorradores, inversionistas y los intermediarios. La negociación de valores en las bolsas se efectúa a través de los miembros de la bolsa, conocidos usualmente como corredores, operadores autorizados de valores, sociedades de corretaje de valores, casas de valores, agentes o comisionistas, según la denominación que reciben en cada país, quienes hacen su labor a cambio de una comisión. En numerosos mercados, otros entes y personas también hacen acceso parcial al mercado bursátil, como se llama el conjunto de actividades de mercado primario, secundario de transacción y colocación de emisores de valores. La renta variable y renta fija. Hoy en día los sistemas de bolsas de valores funcionan con unos métodos de pronóstico que permiten a las corporaciones y a los inversores tener un marco de cómo se comportaría el mercado en el futuro
y por ende tomar buenas decisiones de cartera. Estos sistemas funcionan a base de datos históricos y matemáticos. Para cotizar sus valores en la bolsa, las empresas primero deben hacer públicos sus estados financieros, puesto a que a través de ellos se pueden determinar estos sistemas. Sus características: rentabilidad, seguridad, liquidez, intermediarios, inversionistas. Bolsa de Valores es una institución que ofrece trading de acciones y es el lugar donde los inversores se reúnen a comprar y vender acciones o valores. Cualquier bolsa funciona bajo una regulación específica que controla agentes y operaciones del mercado. La Bolsa de Valores se originó en Europa a mediados del siglo XVI y XVII y las primeras aparecieron en ciudades como Londres y Ámsterdam. Sin embargo, las bolsas de esa época no se parecen mucho a las que tenemos actualmente, ya que en ese momento las empresas eran semipúblicas. Esto quiere decir que las empresas tenían que pedir permisos al gobierno para poder hacer negocios. La primera bolsa oficial se constituyó en 1602 y es considerada hoy en día como la más antigua. Esta fue la Bolsa de Ámsterdam, que fue fundada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que también fue la primera en funcionar como el actual mercado bursátil o la compra y venta de acciones. El poder de esta compañía era tanto que controlaba todos los negocios entre los Países Bajos y Asia. Así que el objetivo de fundar la Bolsa de Valores no fue otro más que poder recaudar fondos para futuros viajes de negocios. De esta manera, poco a poco la bolsa fue creciendo y popularizándose en otros países, dando lugar a las bolsas en Nueva York en 1792, París en 1794 y Tokio en 1878, entre otras. Voy a hablar sobre cómo terminaron o cómo concluyeron los felices años 20 y dio paso a la Gran Depresión económica y pues moral que pues terminó atravesando a la gente debido a que la bolsa se infló tanto que llegó a un punto en el que pues ni siquiera con los préstamos bancarios, que se estimaba que al menos 2/3 de estas acciones eran compradas a punta de préstamos bancarios y con lo que ganaran pues sacaban de ahí y pues le pagaban después al banco. No podían, entonces pues la gente que hizo, pues bueno, pues visto lo visto, no, ahí estamos atravesando un momento de crisis financiera, entonces voy a coger mis acciones, las voy a vender, aunque sea a 1/3 de lo que lo compré, de lo que está valiendo, pero algo para recuperar el dinero. Pues se hizo difícil porque mucha gente estaba intentando hacer lo mismo. La gente estaba desesperada. Hubo gente gritando, llorando, empujando, con el afán de pues vender sus acciones. Esto llevó a consecuencia de que pues se reventara la burbuja que se había formado por tanta alza de la bolsa, de las acciones de la gente, de las empresas, y la gente empezó a suicidarse por el desespero, pues porque ya no había ninguna solución, debido a que pues Estados Unidos es la economía principal. América se cayó, o sea, Sudamérica empezó a entrar en crisis también, parte de Europa, Asia, o sea, si Estados Unidos se cae, el resto del mundo se cae financieramente, en resumidas cuentas. Entonces, pues visto lo visto, los gerentes de bancos dijeron, oiga, hay que reunirnos, hay que convocar una reunión, así planeamos algo, para pues que se nivele la economía otra vez, porque pues no está bien lo que está pasando. Entonces se organizaron, se reunieron, acordaron, hicieron un plan y pues nivelaron la bolsa otra vez, no mucho, pero pues a comparación de lo que estaba antes fue muy
mucho el cambio y le quisieron dar esperanzas a las personas de pues seguir comprando acciones, pero pues viendo lo que estaba pasando, pues la gente dijo, no, pues yo no voy a comprar más acciones. Y pues actualmente pues ya las acciones ya son más estables, se podría decir, o sea, las acciones son cosas impredecibles, pero pues por lo que había pasado en Estados Unidos, que es sobre la conocida ley de la oferta y la demanda. Entonces, si como habían tanta gente comprando acciones, la oferta era menor porque pues no había tanta, hay un límite de acciones que se puede comprar. Entonces ese límite, o sea, ya estaba llegando, la gente ya estaba llegando al límite y pues ahí se estaba acabando la oferta y ahí es donde entra la demanda. Que entonces, como no hay tantas acciones, pues se empieza a valorizar las pocas que hay o las que existen, las que hay. Y pues a la gente comprar, querer vender todas sus acciones, entonces la oferta subió y pues la demanda bajó, pues porque había mucha gente ofreciendo las acciones y pues no había tanta demanda, y por eso fue que se terminó cayendo a la bolsa, por la ley de la oferta y la demanda, se desequilibró todo, se cayó, y así terminaron los felices años 20, le dieron el inicio a la época de la depresión, los años 30, y así termina todo. Gracias por escuchar, gracias por la atención, feliz día.